Un policía se burla de una joven latina y la agrede delante de todos, llamándola despreciable, mientras le señala el dedo en la cara. Se cree intocable, sin saber que, en segundos, caerá cuando ella revele que es una agente federal. El golpe sonó como un disparo seco. Un silencio pesado cayó sobre la sala iluminada por tubos blancos, donde cada tos parecía un pecado y cada mirada pesaba toneladas. El agente Brandon Hargrove sonrió con esa sonrisa de quien disfruta humillar, y lo hizo sin prisa, como si el dolor ajeno fuera parte del espectáculo. ¿Así hablan todos ustedes?, se burló, alzando la voz para que lo oyeran hasta los que estaban al fondo. Su risa rebotó en las paredes. No era una risa normal, era una risa hecha para aplastar. La joven, Valeria Montes, apenas tuvo tiempo de levantar la mirada cuando llegó el segundo empujón. No fue un exceso, no fue un accidente, fue un mensaje. Y él lo dejó claro con su tono, con sus gestos, con esa autoridad mal usada que se alimenta del miedo. Mírenla, otra más que cree que puede venir a exigir respeto, dijo, teatral, buscando aprobación en el murmullo de algunos. Hargrove se pavoneaba como si aquella sala fuera su escenario personal. Cada chiste era un insulto a los latinos, cada palabra una bofetada invisible. Pero lo peor no fue lo que dijo, fue lo que hizo después. Porque cuando Valeria intentó hablar, él la interrumpió con una palmada brutal en la mesa, acercándose demasiado, inclinándose como un depredador que huele sangre. Y varias personas bajaron la vista, como si mirar de frente esa injusticia los volviera cómplices. Sin embargo, entre ese silencio, alguien tragó saliva con fuerza, alguien apretó los puños, y en los ojos de Valeria, algo cambió. No era miedo, era cálculo, como si estuviera contando segundos. Hargrove volvió a reír, convencido de que la había quebrado. Y entonces Valeria susurró apenas lo suficiente para que él la oyera, y para que todo se detuviera por un instante. ¿De verdad quieres seguir con esto? ¿Aquí? La sonrisa del policía titubeó, apenas una grieta, como si no entendiera por qué, por primera vez, no se sentía en control. La luz fría seguía cayendo sin piedad sobre los bancos rígidos, y el eco de la risa de Hargrove aún flotaba como humo. Valeria no retrocedió, no levantó la voz, solo respiró hondo, como quien se obliga a no temblar delante del abismo. El agente dio un paso, disfrutando el murmullo que había provocado. Quería aplausos, quería miedo, quería sentirse rey por unos minutos. ¿Aquí?, se mofó. «Aquí mando yo». Y para demostrarlo, le tomó el antebrazo con fuerza y la giró, como si fuera un objeto. Un gemido se ahogó en algún lugar del público. Hargrove alzó la barbilla, orgulloso, y soltó otra frase venenosa, de esas que pretenden convertir un origen en una condena. «Ustedes vienen, lloran, se hacen las víctimas, y después quieren que los tratemos como si valieran lo mismo». Alguien susurró, «Basta», pero el susurro murió antes de nacer. Nadie quería ser el siguiente. Nadie quería que esa autoridad furiosa lo señalara. Valeria sintió el ardor en la piel donde él apretaba, y aún así, mantuvo la mirada fija, sin suplicar. Eso lo irritó. A los abusivos los enloquece la dignidad, porque no saben qué hacer con ella. Hargrove la empujó hacia adelante una vez más, lo suficiente para que el golpe sonara y las sillas crujieran. Luego hizo una reverencia exagerada, como un comediante barato, y lanzó una carcajada para ganarse la atención. «¡Vamos! ¿Dónde está el sueño americano ahora?», dijo saboreando cada sílaba. Valeria tragó saliva. Su corazón latía fuerte, pero su mente iba más rápido. En un gesto lento, casi imperceptible, deslizó la mano hacia el interior de su bolso, sin dramatismo, como si buscara un pañuelo. Sus dedos tocaron algo duro, rectangular. Ella cerró la mano. En la primera fila, una mujer juntó las manos, temblando. Un hombre apretó la mandíbula, y un funcionario al costado evitó mirar, como si la verdad quemara. Hargrove se inclinó sobre Valeria, demasiado cerca, y bajó la voz con crueldad calculada. «Di una sola palabra que no me guste, y te hago desaparecer en papeleo». Valeria alzó la vista y, por primera vez, sonrió. No fue una sonrisa de desafío vacío, fue una sonrisa de certeza, de quien ya vio el final del truco. «Entonces, deja que empiece el registro», susurró, y algo en el aire pareció romperse.
porque ese rectángulo no era un amuleto, era una llave. Y en cuanto lo activara, no solo quedaría grabada su vergüenza, también el nombre de quien la protegía en las sombras. Hargrove no lo sabía, pero ya había cruzado la línea. El dedo de Valeria se movió con una calma que no encajaba con la violencia del momento. Un clic suave, casi inaudible, y un diminuto punto de luz se encendió, escondido entre sus dedos. Nadie entendió al principio. Nadie, excepto el hombre de traje gris al fondo, que al ver esa señal se enderezó como si lo hubieran despertado con un cubo de agua helada. Hargrove, en cambio, siguió con su show. Se giró hacia el público, abriendo los brazos como si fuera un actor premiado. ¿Ven? Esto es lo que pasa cuando les das confianza. Creen que pueden levantar la cabeza. Su voz era un látigo, su risa una humillación pública. Pero Valeria ya no estaba aguantando, estaba midiendo, estaba dejando que él hablara y que se hundiera solo. «Brandon», dijo ella suave, usando su nombre como un espejo. «¿Te gusta el sonido de tu propia voz?» La sala se tensó, porque no se supone que alguien como ella lo nombre así. No se supone que lo llame por su nombre como si lo conociera. Hargrove se volteó de golpe, y por un segundo se le borró la sonrisa. Duró un latido, lo suficiente para que su inseguridad asomara y se escondiera otra vez detrás de la agresión. «¿Qué dijiste?» Valeria no retrocedió, no alzó las manos, solo inclinó un poco la cabeza, como quien escucha una mentira repetida 1000 veces. «Dije que estás hablando demasiado para alguien que no ha leído su propia placa». Esa frase cayó como un vaso rompiéndose. Un murmullo recorrió los bancos. Alguien soltó un «¿Cómo?», casi sin querer. Hargrove apretó los dientes y avanzó, furioso, queriendo borrar esa duda con fuerza bruta. La tomó del hombro y la sacudió. «No juegues conmigo, ¿entendiste? Tú no eres nadie». Y entonces ocurrió algo pequeño, pero devastador. Valeria, con la voz firme, lo miró directo a los ojos y dijo, sin gritar, sin teatralidad: «Soy alguien a quien acabas de agredir frente a testigos, y eso ya no es tu palabra contra la mía». Hargrove soltó una carcajada nerviosa, como si intentara matar el momento con burla. «¿Testigos? ¿Quién te va a creer? ¿Ellos?», señaló al público con desprecio. «Se quedan callados porque saben cómo funciona». Y ahí, en ese instante, el silencio se volvió un personaje más. Un silencio que dolía, un silencio que acusaba, un silencio que empezaba a tomar partido. Porque el hombre de traje gris se puso de pie. No dijo nada todavía, solo se levantó. Y en ese movimiento, varias cabezas giraron como si una fuerza invisible las obligara. Incluso Hargrove lo notó, y su sonrisa se congeló a medias, como si por fin sintiera que el escenario ya no era suyo. Valeria respiró lento y soltó la frase que abrió la puerta al derrumbe. «¿Sabes por qué están callados, Brandon? Porque están esperando la señal. Y ya la di». La palabra «señal» quedó suspendida como un cuchillo. Hargrove miró alrededor buscando recuperar el control, pero ya no encontraba risas fáciles, ni aplausos nerviosos, ni ojos que lo admiraran. Solo veía rostros tensos, bocas apretadas, respiraciones contenidas, y eso lo enfureció. Porque el miedo es su combustible, y de pronto alguien había cerrado la válvula. «¿Qué señal?», escupió tratando de sonar superior. «Tu teléfono. ¿Tu dramita?». Valeria no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera el trabajo. A veces el silencio pesa más que un grito. A veces el silencio arrincona, y en ese silencio se oyó un sonido mínimo, el roce de papeles acomodándose, una silla moviéndose, un suspiro que ya no quería seguir escondido. Hargrove dio un paso hacia ella y le arrebató el dispositivo de la mano con violencia. «Aquí no grabas nada», dijo, y lo levantó como un trofeo. «Aquí mando yo». Y entonces, como si el destino hubiera ensayado esa escena 1000 veces, el punto de luz siguió encendido. Seguía. Hargrove frunció el ceño, apretó el aparato, lo sacudió. Intentó apagarlo como quien intenta apagar un incendio con soberbia. No lo logró. Su rostro se tensó, su garganta tragó seco, y por primera vez, su risa sonó falsa. Valeria habló con una serenidad que no era resignación, era estrategia. «¿No lo entiendes? Ya no está en mi mano». «¡Cállate!», rugió él, y la empujó otra vez, con esa necesidad desesperada de demostrar fuerza cuando el piso empieza a moverse bajo los pies. Un murmullo de indignación se levantó,
pero aún no era voz. Era apenas una ola que se forma. Una mujer al fondo apretó el respaldo del banco como si se sostuviera a sí misma. Un hombre susurró: «Esto no está bien», con la mirada clavada en el suelo, como si el suelo fuera menos peligroso que la verdad. Y entonces habló el hombre del traje gris. Por fin. Su voz no fue fuerte, pero sí cortante. La clase de voz que no necesita gritar para imponer. «Agente Hargrove, suelte ese dispositivo». Hargrove giró como un animal acorralado. «¿Y tú quién eres para darme órdenes?». El hombre sacó una credencial y la sostuvo en alto sin espectáculo, sin orgullo, solo con firmeza. Los presentes contuvieron el aliento como si el aire se hubiera vuelto vidrio. «David Soria», dijo, claro, «supervisor federal». La palabra «federal» cayó como una sentencia. El cuerpo de Hargrove reaccionó antes que su boca. Un parpadeo rápido, una mandíbula rígida, un pequeño retroceso involuntario que delató su miedo. Valeria miró a Hargrove con una calma casi dolorosa y remató, despacio, como quien cierra una trampa. «Te dije que estaban esperando la señal. Ahora míralos. Ya no están esperando». El aire cambió. No fue un cambio de temperatura, fue un cambio de poder. Hargrove intentó recuperar su máscara de superioridad, pero se le notaba una grieta en la comisura, como si la sonrisa se le hubiera quedado pegada y ya no supiera cómo despegarla. «¿Supervisor federal?», se burló con un tono demasiado alto. «¿Y qué? Aquí hay protocolos. Aquí hay ley», lo cortó Soria dando un paso al frente. «Y usted acaba de violarla frente a una sala llena». Hargrove apretó el dispositivo como si quisiera convertirlo en polvo. Sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Valeria con odio, como si ella hubiera hecho trampa por no romperse. Esta chica está provocando», soltó desesperado. «Se hacen las débiles y luego...». Valeria lo interrumpió con una voz baja, pero tan firme que obligó a todos a escuchar. «No soy esta chica. Me llamo Valeria Montes. Y desde hace meses estoy documentando abusos como el tuyo». Un murmullo se propagó, más grande. Ya no era solo indignación, era sorpresa, era duda, era el inicio de la verdad moviéndose entre la gente como una corriente eléctrica. Hargrove se rió otra vez, pero ahora su risa parecía un motor ahogándose. «¿Documentando? ¿Quién te crees que eres? ¿Una heroína?». Valeria alzó la barbilla apenas, sin arrogancia, con una serenidad que quemaba. «No, soy la prueba de que tu impunidad se terminó». Soria extendió la mano, esperando. Hargrove miró esa mano como si fuera una esposa sin visibles. Durante un instante, su orgullo peleó contra su instinto de supervivencia, y el orgullo, como siempre, eligió mal. «No tienes autoridad para esto», dijo, y escondió el dispositivo detrás de su espalda como un niño atrapado robando. El público reaccionó. Alguien soltó una exclamación involuntaria. Otra persona se levantó medio centímetro del asiento, como si el cuerpo ya no soportara la inmovilidad. El silencio empezaba a volverse rechazo abierto. Soria no se movió rápido, no lo necesitó. Su tono se volvió más frío. «Agente Hargrove, ese dispositivo está transmitiendo». La palabra «transmitiendo» hizo que varias cabezas giraran al mismo tiempo, como si de pronto todos imaginaran una red invisible extendiéndose más allá de esas paredes. Hargrove tragó saliva. ¿Qué estás diciendo?». Valeria dio un paso pequeño, no para enfrentarlo con fuerza, sino para acercarse con verdad. «Que lo que hiciste no se quedó aquí, que tu show ya tiene espectadores donde de verdad importa». Hargrove abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos buscaron una salida, un aliado, una risa cómplice, y no encontró ninguna. Solo encontró miradas que empezaban a sostenerse, a perderle el miedo. Entonces, él hizo lo único que sabía hacer cuando perdía. Intentó intimidar de nuevo. Se inclinó hacia Valeria, bajando la voz. «Venenoso. Si me hundes, te arrastro conmigo». Valeria lo miró como si ya hubiera escuchado esa amenaza 1000 veces. Y susurró, con un filo tranquilo. «Eso es exactamente lo que quiero que intentes». Y en ese instante, desde algún lugar fuera de la sala, se oyó el sonido de una puerta abriéndose y varios pasos acercándose con determinación. Los pasos se hicieron más claros, más numerosos, como un tambor que anuncia tormenta. Hargrove giró la cabeza hacia el sonido, y por primera vez su cuerpo traicionó su arrogancia. Los hombros se tensaron, la respiración se le cortó a la mitad.
Intentó recomponerse con una mueca de desprecio, pero ya no le salía natural. Era como ver a un matón intentando recordar su papel cuando el público dejó de temerle. «Seguro vienen por mí», dijo, fingiendo seguridad. «Siempre vienen por mí». Valeria no respondió con palabras. Respondió con una quietud absoluta, con esa calma que desarma. Porque la calma de alguien que sabe lo que viene no es pasividad, es sentencia. La puerta se abrió del todo. Entraron 2 hombres y una mujer con presencia de acero, avanzando sin mirar a nadie más que a Hargrove. No corrieron. No necesitaron correr. Su sola llegada cambió el aire, como si el espacio se llenara de una autoridad más real, más pesada, imposible de burlarse. Soria habló primero, sin dramatismo. «Gracias por llegar. Tenemos una situación en curso». Hargrove se enderezó, intentando recuperar su dominio con un gesto brusco. Levantó la barbilla y soltó una carcajada que no contagió a nadie. «¿Qué? ¿Me van a arrestar por herir sentimientos?», se burló. «Los latinos siempre exageran, siempre lloran, siempre». No terminó, porque la mujer que había entrado lo miró con una firmeza tan fría que le apagó la lengua. «Agente Hargrove», dijo ella, «dé un paso atrás. Ahora». Hargrove no obedeció. Su orgullo necesitaba una última demostración, como una vela que chisporrotea antes de apagarse. Se movió hacia Valeria de nuevo, y con ese mismo impulso violento la empujó con el antebrazo, intentando arrinconarla. Un sonido de indignación recorrió el público, más fuerte esta vez. Ya no era un murmullo tímido, era un ahogado, un «ya basta», que por fin se atrevía a existir. Valeria tambaleó un paso, y se sostuvo, no porque él fuera débil, sino porque ella era firme. Sus ojos se clavaron en los de Hargrove, con una claridad que daba miedo. «Hazlo otra vez», dijo casi sin voz. «Solo una vez más». Esa frase no era provocación, era una trampa perfecta. Hargrove, cegado por la necesidad de imponer, levantó la mano como si el mundo entero todavía fuera suyo. Pero antes de que pudiera tocarla, uno de los hombres que entraron lo sujetó del brazo, no con violencia innecesaria, con control, con técnica, con autoridad real. «¡Suéltame!», rugió Hargrove. «Yo soy la autoridad aquí». «No», dijo Soria dando un paso más cerca. «Aquí usted es el problema». Y entonces sucedió algo que nadie olvidaría. Varios de los presentes se pusieron de pie al mismo tiempo, como si el miedo hubiera sido una cuerda, y alguien acabara de cortarla. Una mujer en primera fila habló con la voz temblorosa pero decidida. «Yo vi todo», un hombre agregó, tragando saliva. «Yo también, y no fue la primera vez». Valeria cerró los ojos un segundo, como si ese coro mínimo le devolviera el aire que le habían robado. Hargrove los miró, uno por uno, y su rostro cambió de color. Ya no era el cazador, era el señalado. Y justo cuando intentó gritar otra burla, el dispositivo, aún transmitiendo, emitió un pitido suave, como confirmando que lo que acababa de ocurrir quedaría guardado para siempre. El pitido se clavó en el aire como una firma invisible. Hargrove dejó de forcejear por un instante, no porque se calmara, sino porque entendió, tarde, que ya no estaba peleando contra una persona, sino contra un registro, contra una verdad que no se podía borrar, con gritos ni con amenazas. Sus ojos recorrieron la sala buscando a quién culpar, a quién intimidar para que se desdijera, pero las miradas que encontraba ya no bajaban, ya no se escondían. «Esto es un circo», escupió, intentando volver a ser el mismo. «Ustedes no saben lo que es mantener el orden». Valeria sostuvo la respiración y luego la soltó despacio, como si hubiera estado conteniéndola durante años. Sintió el ardor en la piel, el temblor en las manos, el peso de tantas veces en las que el miedo había ganado. Y aún así, su voz salió limpia. «Orden no es abuso, Brandon». Esa frase tan simple golpeó fuerte, porque el abuso siempre se disfraza de orden, siempre se excusa con palabras grandes para ocultar actos pequeños y miserables. Hargrove apretó los dientes y el hombre que lo sujetaba ajustó el control con precisión. No lo lastimó, solo le recordó, sin decirlo, que ya no mandaba. Soria se acercó lo suficiente para que su tono fuera un ultimátum. «Queda formalmente notificado. Su conducta está bajo investigación, y lo que acaba de ocurrir aquí se suma a un expediente que usted no conoce completo». Hargrove parpadeó. Esa palabra, expediente,
le abrió una duda que no sabía manejar. Miró a Valeria como si por fin la viera de verdad, no como un blanco fácil, como si por primera vez sospechara que ella había caminado hacia ese lugar sabiendo que la golpearían, sabiendo que se burlaría. Y aún así vino, y esa posibilidad lo enfureció más que cualquier insulto. «¿Qué expediente?», rugió. «¿Quién te mandó? ¿Qué te crees?». Valeria dio un paso pequeño, cuidando su equilibrio, pero también cuidando su dignidad. Habló sin gritar, para que cada palabra se quedara pegada en la memoria de todos. «Nadie me mandó. Yo vine porque hay personas que no pueden venir. Vine por los que se callan por miedo. Vine por los que se acostumbraron a que los humillen, hasta creer que se lo merecen». Un murmullo recorrió los bancos. No era caos, era algo distinto, reconocimiento, como si esa frase hubiera tocado una herida compartida. Una mujer se llevó la mano al pecho. Un hombre apretó los puños. Y alguien, desde atrás, se animó a decirlo en voz alta. Ya era hora. Hargrove quiso reírse, pero la risa se le quebró. Intentó girarse para encarar a los testigos, para destruirlos con su mirada, pero la mujer que había entrado levantó la mano con una autoridad que no pedía permiso. «Nadie más será intimidado aquí». Valeria miró a Brandon una última vez y bajó el tono, como quien revela el primer filo de una verdad demasiado grande. «¿Quieres saber por qué te pedí que lo intentaras otra vez? Porque cada vez que lo hiciste, activaste algo más, algo que tú mismo firmaste con tus manos». Y al escuchar eso, Soria abrió una carpeta y pronunció un nombre que hizo que Brandon perdiera el color de la cara, porque ese nombre no pertenecía a Valeria. Soria no levantó la voz, no necesitó hacerlo. Abrió la carpeta como si estuviera abriendo una puerta que ya no se podía cerrar, y leyó despacio, dejando que cada sílaba se clavara donde más dolía. Caso Rafael Ibarra. El nombre cayó como un golpe invisible. Hargrove se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera apagado el cuerpo por dentro. No era miedo común, era pánico con memoria. El tipo de pánico que aparece cuando el pasado te alcanza y te agarra del cuello. «No sé de qué hablas», masculló, demasiado rápido, demasiado alto. Soria levantó la mirada. «Claro que sabe». Valeria sintió cómo el aire se volvía más denso. En los bancos, varias personas se inclinaron hacia adelante, como si sus cuerpos quisieran adelantarse a la verdad. El murmullo ya no era curiosidad, era necesidad. Porque cuando por fin alguien se atreve a señalar al abusivo, todos quieren saber cuántas veces lo hizo y cuántas veces lo dejaron. Rafael Ibarra fue detenido en un operativo hace 16 meses, continuó Soria. Aseguró haber sido agredido durante el procedimiento. Denunció insultos, amenazas y una frase específica. Soria hizo una pausa que pareció eterna. «¿Aquí mando yo?». Hargrove abrió la boca, pero no salió nada. Su garganta se movió como si tragara piedras. El hombre que lo sujetaba ajustó el agarre, porque el cuerpo de Hargrove tembló con un impulso de huida. Valeria habló suave, mirando al público más que a él. «Esa frase no es de hoy, es un patrón». La mujer que había entrado con el equipo federal dio un paso al frente. «Tenemos 3 declaraciones coincidentes», dijo. 3. Y hoy se suman testigos presenciales. Hargrove intentó recuperar su máscara con un gesto brusco, como si pudiera arrancarse el miedo y ponerse la soberbia encima. «¡Mentiras!», gritó. Son todos iguales. Se juntan, inventan, lloran y creen que...». «Basta», lo cortó Valeria. Una sola palabra. Y aún así, fue como si alguien hubiera golpeado una campana dentro de cada cabeza. Hargrove se rió, pero esa risa ya era un animal herido. «¿Y tú qué? ¿Te crees la salvadora?». Valeria lo miró fijo. «Me creo responsable». Soria pasó una hoja. «Rafael Ibarra desapareció del sistema por 48 horas», dijo. «Su ingreso no fue registrado a tiempo. Sus llamadas no fueron permitidas. Y cuando reapareció, había inconsistencias». Hargrove forcejeó de nuevo. «Yo no toqué a nadie. Yo no hice nada». Valeria sintió el ardor en el brazo, pero no lo mostró. No le iba a regalar esa satisfacción. «Hoy me tocó a mí», dijo. «Y lo hiciste sin pensar, sin miedo, como si fuera normal. Eso es lo que te delata». El público reaccionó con un sonido bajo, como un oleaje. Alguien dijo, «Es verdad», con rabia contenida. Otro agregó,
Siempre pasa. Hargrove giró hacia los bancos, furioso, queriendo intimidar con la mirada. Pero ya era tarde, porque, por primera vez, las miradas le devolvieron algo peor que miedo: desprecio. Soria cerró la carpeta con un golpe seco. «Ahora, agente Hargrove», dijo, «le voy a hacer una pregunta muy simple, y le conviene responder con la verdad». Hargrove tragó saliva. «¿Dónde estuvo usted la noche en que Rafael Ibarra desapareció?» La pregunta de Soria no sonó como una invitación, sonó como una puerta cerrándose. Hargrove se quedó con la mirada fija, como si estuviera calculando cuánto podía mentir, sin que el suelo se abriera bajo sus pies. Su pecho subía y bajaba rápido, esa respiración de quien siempre fue cazador, y de pronto, escucha a los perros detrás. «No recuerdo», soltó al fin, encogiendo los hombros con un gesto teatral. «¿Ves? Esto es lo que hacen. Te llenan de papeles, de casos viejos, para distraer de lo importante». Valeria bajó la vista un segundo, como si escuchara una canción demasiado conocida. Luego levantó el mentón y habló con una serenidad que cortó el aire. «No recuerdo» es la mentira favorita de los que creen que nunca les van a preguntar. Hargrove intentó reír, pero la risa no le salió completa. Se atragantó con su propio intento de burla. Y entonces hizo lo peor. Volvió a buscar control con fuerza. Dio un tirón brusco para soltarse del agarre. Y en el movimiento, lanzó el codo hacia Valeria con rabia ciega. La golpeó de costado. Un sonido seco, un jadeo colectivo. Una mujer al fondo llevó las manos a la boca. Un hombre gritó «¡Ey! ¡Ey!» sin pensarlo. El agente que lo sostenía lo inmovilizó de inmediato. «¡No me toquen!», bramó Hargrove. «Estoy en servicio». «Está en caída», dijo la mujer del equipo federal, sin levantar la voz. Y cada intento de agresión lo hunde más. Soria no se alteró. Eso fue lo que más asustó, porque la calma en un investigador no es paciencia, es certeza. Respuesta oficial: «Dice que no recuerda», anunció, como si ya lo estuviera escribiendo. «Perfecto, entonces recordaremos por usted». Valeria respiró hondo. El golpe le había robado aire, pero no le robó propósito. Se giró hacia los presentes y habló no como víctima, sino como alguien que les extendía una mano. «Miren lo que acaba de pasar. No es un mal día, es una costumbre». Un murmullo se convirtió en palabras, pequeñas, temblorosas pero reales. «A mi primo le hicieron lo mismo. Yo lo vi en la calle una vez. Siempre se ríe así». Hargrove los escuchó y su cara se torció de rabia. Señaló con el dedo acusando al aire. «Son una bola de mentirosos. Ustedes vienen a ensuciar mi nombre porque no soportan que haya orden». Valeria dio un paso, lento, y dejó caer una frase como un peso sobre la mesa. «Tu nombre no se está ensuciando, se está mostrando». Soria abrió de nuevo la carpeta y sacó una hoja con códigos y sellos. La sostuvo a la altura de los ojos de Hargrove. «Tenemos registros de su tarjeta de acceso», dijo. «Tenemos ubicación, tenemos un vehículo asignado, y tenemos una cámara que dejó de funcionar, justo en el intervalo de 48 horas». Hargrove parpadeó, rápido. Su boca se abrió apenas. Eso no prueba nada». «Aún no», respondió Soria. «Pero hoy usted cometió un error que sí prueba algo». Valeria lo miró, y en sus ojos no había venganza barata. Había una verdad preparada con paciencia. «No fue tu fuerza lo que te delató, Brandon», susurró. «Fue tu boca». Hargrove frunció el ceño, confundido por primera vez. ¿Qué estás diciendo?» Soria levantó el dispositivo que seguía transmitiendo y pulsó una opción. Del altavoz salió, clarísima, la voz de Hargrove, repitiendo una frase que acababa de pronunciar sin pensar. Y al escucharla, el agente se quedó pálido, porque esa frase coincidía palabra por palabra con la denuncia de Rafael Ibarra. El altavoz no gritó, no necesitó gritar. La voz de Hargrove salió nítida, impasible, como un espejo sin piedad. «Aquí mando yo, y si digo que desapareces en papeleo, desapareces». El sonido se expandió por la sala como una mancha de tinta. Nadie se movió, nadie tosió, nadie respiró fuerte. Era como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para cargarlo. Hargrove abrió la boca para decir, «Eso no», pero la frase murió antes de nacer, porque su propia voz ya había hablado por él. Soria mantuvo el dispositivo en alto, y con la otra mano señaló la hoja del expediente.
Rafael Ibarra denunció exactamente esa amenaza. Dijo, exactamente, y usted acaba de repetirla, sin que nadie se la sugiriera. Hargrove intentó reír, pero lo que salió fue un ruido quebrado, desesperado, casi infantil. Eso lo dice cualquiera. Es una expresión, no significa nada. Valeria lo miró con una calma que dolía, como si estuviera viendo una puerta cerrarse lentamente. Lo que para ti es una expresión, para otros fue una sentencia. En los bancos, una mujer se cubrió la boca. Un hombre apretó los dientes y negó con la cabeza, como si hubiera esperado años para ver ese momento. Alguien, sin darse cuenta, susurró, «¡Dios!». Hargrove giró hacia el público con rabia, señalando como si todavía pudiera ordenarles el silencio. «¡Cállense! Ustedes no entienden. Yo los protejo». Nadie se calló, no como antes. El silencio ya no era miedo, era juicio. Soria habló con una precisión fría. «Agente Hargrove, queda constancia. Amenaza, agresión, abuso de autoridad y conducta discriminatoria frente a testigos, además de coincidencia verbal con una denuncia previa». Hargrove se sacudió, intentando soltarse otra vez, y lanzó una mirada venenosa hacia Valeria. «¿Tú? Tú lo planeaste», escupió. «Viniste a provocarme. Viniste a...». Valeria dio un paso mínimo, lo suficiente para que su voz alcanzara a todos. «Vine a que te mostraras como eres, sin que pudieras culpar a nadie más». Hargrove apretó la mandíbula. Su orgullo buscó una última salida. La mentira grande, la acusación que ensucia y confunde. Se inclinó hacia Soria, hablando rápido, atropellado. «Miren su historial, pregunten de dónde viene. Esa gente siempre tiene algo». Soria ni siquiera parpadeó. «Ya lo hicimos». Hargrove se quedó quieto. Un segundo, dos, como si no entendiera. Soria abrió otra sección del expediente. Sin dramatismo, sin prisa, como quien despliega un mapa de un derrumbe inevitable. «Valeria Montes no está aquí por casualidad», dijo. «Está aquí por misión». Hargrove frunció el ceño, desconcertado, y luego soltó una carcajada breve, nerviosa. «¿Misión? ¿Qué misión? ¿De quién?». Valeria lo miró directo, y su voz salió baja, pero con un peso que hizo que todos inclinaran el oído. «De los mismos que hoy te están mirando. Y ya no te tienen miedo». Soria levantó una credencial adicional, distinta a la primera, y la sostuvo sin alarde. «Valeria está asignada como agente federal en una operación de integridad institucional», dijo. «Y usted acaba de entregarnos en bandeja lo que llevábamos meses buscando». La palabra federal cayó de nuevo, pero esta vez no fue solo un golpe, fue un derrumbe. Hargrove parpadeó, y su cara perdió el control por un instante. Intentó hablar, pero lo único que logró fue un susurro, apenas audible. «No, no puede ser». Y entonces, desde el fondo, una voz se animó a romper la última capa de silencio. «Si ella es federal, ¿cuántos más están mirando ahora mismo?». La pregunta del fondo se clavó en la sala como una chispa en gasolina. «¿Cuántos más?». Nadie respondió en voz alta, pero todos lo sintieron. Ya no era un incidente aislado, era una red. Hargrove miró alrededor como si las paredes hubieran cambiado de lugar. Sus ojos buscaban un punto fijo, un aliado, cualquier cosa que le devolviera el suelo. Y no encontró nada, ni risas, ni complicidad, solo un silencio que ya no lo obedecía. «Eso es ridículo», balbuceó intentando rearmarse. «Agente federal, ¿ella? Miren, por favor, esto es un montaje». Valeria no se apresuró a demostrar nada. No levantó la credencial como si fuera una medalla. Hizo algo peor para él. Se puso de pie con una calma absoluta, y en lugar de mirarlo con rabia, lo miró con lástima. Esa lástima que los autoritarios no soportan, porque no se puede aplastar. Soria dio un paso para interponerse, pero Valeria levantó la mano, tranquila, indicando que no hacía falta. Luego habló sin alzar la voz, como quien dicta una verdad que ya no se discute. «Brandon, tú no estás nervioso porque yo sea federal. Estás nervioso porque hoy no te dejó el tiempo para preparar tu mentira». Hargrove abrió la boca para gritar, pero Valeria lo cortó con un gesto inesperado. Se giró hacia el público, hacia los testigos, y pidió algo que nadie esperaba. «Levanten la mano si alguna vez presenciaron que este hombre humilló a un latino por su acento, su nombre o su origen». La sala se congeló. Por un instante, parecía que nadie se movería. Ese es el viejo hechizo del miedo. Te convence de que estás solo,
hasta que alguien se atreve a romperlo. Una mano se levantó, luego otra, como si cada brazo fuera un «ya no», que por fin encontraba fuerza. Y con cada mano levantada, la cara de Hargrove se iba deshaciendo. No era indignación, era terror, porque la autoridad falsa no resiste la luz colectiva. «¡Bajen las manos!», rugió. «Esto no es un espectáculo». Valeria dio un paso más, sin tocarlo, sin amenazarlo, sin caer en su juego. Y entonces hizo la segunda cosa inesperada. Miró al equipo federal y pidió con voz firme: «Pónganme a mí también en el registro oficial como testigo agredida. Quiero que conste cada empujón, cada insulto, cada intento de intimidación». Soria parpadeó, sorprendido. La mujer del equipo federal frunció el ceño, midiendo el alcance de esa decisión. Hargrove se rió nervioso, intentando ridiculizarla. «¿Ves? Drama. Te haces la mártir». Valeria lo miró con una frialdad serena. «No, me hago intocable, porque cuando todo queda en papel, tu versión deja de existir». Un murmullo recorrió los bancos. La gente empezó a hablar entre sí, bajito, como si se despertaran de un trance. Hargrove, acorralado por primera vez, intentó disparar su último veneno. «¿Y qué? ¿Van a creerle a ella por ser una de los suyos?». Valeria soltó aire por la nariz, casi una sonrisa. «No van a creerme por mí, te van a condenar por ti». Y entonces, sin previo aviso, Valeria pronunció un código corto, una frase seca que no era para el público, sino para alguien que no se veía, y de inmediato, desde fuera, respondió una voz por radio confirmando recepción. Hargrove se quedó helado, porque acababa de entender que la operación no terminaba ahí, apenas estaba empezando. La respuesta por radio fue breve, mecánica, implacable, una confirmación que no pedía permiso. Y en ese instante, Hargrove dejó de parecer un hombre seguro. Parecía alguien que acaba de escuchar su propia sentencia. Antes de que se la lean, su boca se abrió. Pero lo único que salió fue un sonido inútil, como aire golpeando contra una puerta cerrada. Miró a Soria, miró a la agente del equipo, miró al público, y por primera vez entendió que ya no había un afuera donde esconderse. Esto es ilegal», farfulló. «Ustedes están manipulando, están tendiéndome una trampa». Valeria lo miró sin odio. Eso lo descolocó más que cualquier insulto. «Una trampa es cuando el inocente cae sin saber por qué», dijo ella. «Lo tuyo es consecuencia. Te escuchamos, te vimos, y tú elegiste». Hargrove quiso volver a imponerse a gritos, pero su voz se quebró al chocar contra un público que ya no era decoración. Las manos levantadas seguían en el aire, como una pared de verdad. Una mujer habló con firmeza repentina: «Yo también tengo un video». Esa frase fue un relámpago. Hargrove giró hacia ella con furia, y el impulso de intimidar le salió instintivo, como un reflejo aprendido. «Tú no tienes nada», rugió. «Baja la cabeza». El hombre que lo sostenía lo ajustó con más control. La agente del equipo federal avanzó un paso. «Otra amenaza más», dijo anotando. «Gracias por agregar evidencia». Hargrove apretó la mandíbula. Intentó mirar a Valeria como antes, como si todavía pudiera reducirla a un nadie. Pero Valeria ya no estaba sola. Y esa fue la humillación real. No que ella fuera federal, sino que la gente, por fin, la acompañaba. Valeria levantó la voz apenas, lo justo para que todos la oyeran. «No les pido valentía eterna», dijo. «Solo un minuto de verdad, un minuto donde no se escondan». Y entonces sucedió algo que quebró el último pilar del abuso. Un hombre del público se adelantó y señaló con el dedo. No con odio, sino con cansancio. «Ese agente me paró hace 2 meses», dijo. «Me llamó parásito por hablar con acento. Me amenazó con hacerme desaparecer en papeleo». Esa fue la frase. El murmullo se volvió ola. Otra persona agregó: «A mi hermana la humilló frente a mis hijos. A mí me empujó en la calle». Siempre se ríe igual. Cada frase era un ladrillo. Y todos juntos construían la pared que Hargrove nunca creyó posible. Él intentó negar, interrumpir, romper el hilo, pero era tarde. Soria, sin prisa, levantó la mano. «Señores», dijo, «todo lo que están diciendo será tomado en declaración formal, y todo lo ocurrido hoy ya quedó documentado». Hargrove tragó saliva. Su mirada se clavó en Valeria con una mezcla de furia y miedo. «¿Qué quieres?», escupió.
¿Qué ganas con esto? Valeria lo observó un instante largo, y cuando respondió, su voz no sonó como venganza, sino como una promesa. Que el próximo latino que entre aquí no tenga que agachar la cabeza para sobrevivir. Hargrove quiso reír, pero no pudo, porque justo entonces la radio volvió a sonar, esta vez con una orden concreta, directa, y el tono de quien ya tomó una decisión. La radio crujió y una voz, firme como un sello, dictó la orden sin espacio para interpretación. Procedan con aseguramiento y preservación de evidencias. Nadie toca nada sin registro. Ese nadie toca nada fue el verdadero golpe. Hargrove se quedó mirando el aire, como si acabaran de quitarle su arma favorita, la impunidad. Intentó hablar, pero la agente del equipo federal ya estaba apuntando en una libreta, y Soria ya estaba marcando tiempos, nombres, ubicaciones, como quien arma un rompecabezas que por fin tiene todas las piezas. Valeria no celebró, no levantó los brazos, no sonrió para las cámaras, solo se frotó discretamente el brazo donde ardía el agarre de Hargrove y miró a los testigos con una seriedad que pedía algo más grande que aplausos. Coherencia. Esto no se gana con rabia, dijo, se gana con hechos. Soria asintió y comenzó a enumerarlos como si cada palabra fuera un clavo en el ataúd de la mentira. Primero, el registro de acceso, dijo, mostrando una hoja con horarios. Usted dijo, no recuerdo, pero su tarjeta sí recuerda. Entró y salió en ventanas que coinciden con el intervalo de desaparición de Rafael Ibarra. Hargrove abrió la boca para negar, pero Soria levantó un dedo. Segundo, el reporte de patrulla. Continuó. El vehículo asignado a usted marcó desplazamientos que no se justifican con el parte. Es como decir, estaba en casa, mientras tus huellas están en la nieve. Un murmullo recorrió el público. La comparación fue sencilla, casi cotidiana, y por eso dolió. La verdad no necesitaba adornos. Hargrove apretó los dientes. Eso lo puede manejar cualquiera, escupió. Un sistema falla, una señal rebota. Valeria lo miró y su voz fue como agua fría. Entonces explícales por qué falla siempre cuando te conviene. Soria pasó la página sin prisa, como quien disfruta la matemática de la justicia. Tercero, la cámara apagada, dijo. Usted declaró en el caso Ibarra que el equipo presentó una falla técnica, pero hoy, frente a todos, intentó apagar un dispositivo que seguía transmitiendo. No es la primera vez que intenta controlar el registro, es su hábito. La agente del equipo federal intervino, precisa, y hay una contradicción adicional, su propio lenguaje. Repitió la amenaza exacta registrada en la denuncia previa. Eso no lo inventa el azar, agente Hargrove. Eso lo repite un patrón. Hargrove miró alrededor buscando un hueco para escapar por la conversación, como quien busca una rendija en una pared cerrada. Señaló a Valeria con rabia. Ella me provocó, me quiso sacar frases. Ustedes están editando esto en su cabeza. Valeria dio un paso hacia él, sin tocarlo, sin invadirlo. Solo lo enfrentó con algo que él nunca supo manejar. Lógica tranquila. Si yo puedo sacarte esa frase, Brandon, es porque ya estaba dentro de ti. El silencio del público ya no era indecisión, era una presión constante, como una ola contenida. Y en medio de esa presión, una voz joven, desde un banco, tembló, pero salió. ¿Y si lo de Rafael no fue lo único? Hargrove giró la cabeza hacia esa voz como si quisiera devorarla, pero Soria lo frenó con una frase corta, helada. Justamente por eso hoy abrimos la siguiente carpeta. Y cuando Soria dijo «siguiente», Hargrove palideció de verdad, porque entendió que el caso Ibarra era solo el comienzo, y que el nombre que venía podía destruirlo para siempre. Soria deslizó la nueva carpeta sobre la mesa con un sonido seco, y ese sonido fue más fuerte que cualquier grito. Hargrove la miró como si fuera un animal vivo, como si dentro hubiera algo que pudiera morderlo. Valeria sintió que varias personas contenían la respiración al mismo tiempo. Ese tipo de silencio que no es calma. Es miedo de descubrir que lo peor todavía no había sido dicho. Caso Mariana Quiñones, leyó Soria. El nombre provocó un movimiento extraño entre los bancos, como una ola pequeñita que crece sin avisar. Una mujer murmuró, «No», y se llevó la mano a la boca. Un hombre cerró los ojos, apretando la mandíbula, como si ese nombre le doliera en los dientes. Hargrove intentó cortar el aire con una risa falsa.
No sé quién es, dijo. Inventan nombres, inventan historias. Eso es lo que hacen. Soria no se inmutó. Mariana Quiñones presentó una denuncia hace 9 meses. Continuó. Denunció insultos de origen, empujones, amenazas de papeleo y algo más. Denunció que usted usó a testigos como escudo, porque sabía que nadie se iba a atrever a hablar. Valeria sintió un escalofrío, porque eso era exactamente lo que él había intentado hacer allí, frente a todos. El patrón ya no era una sospecha, era un dibujo perfecto. Hargrove levantó la voz, desesperado por ensuciarlo todo. ¡Mentira! Yo hago mi trabajo. Ellos se lo buscan. Valeria lo miró con una calma peligrosa. Tu trabajo siempre termina con alguien humillado y contigo riéndote. Soria sacó 3 hojas y las colocó una al lado de otra, como si alineara pruebas en un tablero. Aquí están las 3 contradicciones principales de su versión, dijo. Primera, usted afirma que no tuvo contacto con Mariana, pero su identificación aparece en el registro del procedimiento. Segunda, usted dice que no hubo testigos, pero hay firmas de 2 personas que hoy están dispuestas a declarar. Tercera, usted aseguró que no hubo insultos, pero en un audio se escucha una burla idéntica a la que hizo hoy. Hargrove se quedó quieto un segundo y luego explotó. Ese audio está manipulado. La agente del equipo federal lo miró y su tono fue una pared. No, está sellado, con cadena de custodia. El público reaccionó con un murmullo que ya no era duda, sino indignación. Una persona se levantó lentamente, como si el cuerpo ya no soportara estar sentado. Yo conozco a Mariana, dijo esa voz temblando. Yo la vi después, no estaba bien, y nadie le creyó. Hargrove giró la cabeza rabioso y trató de imponer su mirada como antes, pero la mirada ya no funcionó. Ya no hipnotizaba, solo revelaba su miedo. Valeria respiró hondo y habló hacia todos, no solo hacia él. ¿Ven? Así se sostiene esto, con vergüenza ajena, con gente buena convencida de que hablar es peligroso. Soria levantó el dispositivo y miró a la agente del equipo federal. Reproduzca el fragmento, ordenó. El dedo se acercó al botón. Hargrove se agitó como un animal atrapado, intentando interrumpir, gritar, romper algo, cualquier cosa, pero ya era tarde, porque en el segundo en que ese audio sonara, no habría forma de volver a la burla un chiste, ni a la agresión un malentendido. Y el botón estaba a punto de ser presionado. El clic del botón no sonó fuerte, pero fue como si alguien hubiera golpeado un martillo invisible. Del altavoz brotó una grabación con ruido de fondo, pasos, voces lejanas, y luego, clarísima, la voz de Hargrove, burlona, lenta, disfrutando cada palabra. Habla otra vez con ese acento, a ver si te entiendo. ¿O así hablan todos los tuyos? Un escalofrío atravesó la sala. No era solo lo que decía, era el tono. Ese tono de quien se siente intocable. Ese tono que hoy había repetido sin darse cuenta, frente a todos. La grabación siguió. Aquí mando yo. Si digo que te quedas sin llamadas, te quedas sin llamadas. Y si digo que desapareces, desapareces. Alguien soltó un sollozo corto. No de tristeza únicamente, sino de rabia contenida, de años tragándose la injusticia como si fuera normal. Un hombre murmuró, «Dios mío», con los ojos fijos en el suelo, como si mirar a Hargrove fuera demasiado. Hargrove reaccionó como un animal herido. Tiró del brazo, sacudió el cuerpo, buscó zafarse. «Eso no es así», gritó. «Eso está sacado de contexto». Valeria lo miró sin pestañear. ¿Cuál contexto hace que eso sea aceptable? Soria levantó una mano pidiendo silencio, y el silencio obedeció, no por miedo, sino por la gravedad del momento. El supervisor habló con precisión, como quien construye una puerta que solo abre en una dirección. Este audio tiene sello de tiempo, firma digital, y fue entregado por una persona protegida, dijo. No está editado, está preservado. Hargrove tragó saliva. Sus ojos se movieron rápido, buscando a quién culpar, y entonces lanzó su jugada favorita: el desprecio, el insulto, la deshumanización. «Son unos ingratos», escupió. «Ustedes vienen aquí, se aprovechan, y después quieren destruir a los que los mantienen a raya». Una oleada de indignación recorrió los bancos. Esta vez no se quedó en murmullo. Una mujer se levantó y su voz salió firme, aunque temblara.
No nos mantienes a raya. Nos humillas porque puedes. Otro testigo añadió, con una rabia que ya no tenía dónde esconderse. Se ríe igual, siempre igual. Hargrove intentó imponerse con una carcajada, pero se le quebró en la garganta. Soria no le dio tiempo a recomponerse. Sacó un documento adicional y lo colocó frente a él como si fuera una sombra extendiéndose. ¿Hay más?, dijo. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Hay más? Siempre significa que el abuso era más grande de lo que uno se atrevía a imaginar. Soria continuó, y cada palabra parecía acercar la caída final. En la operación de integridad se registró una llamada. Explicó, una llamada donde se menciona su nombre, agente Hargrove, y se habla de arreglar reportes, apagar cámaras y hacer tiempo con el papeleo. Hargrove negó con la cabeza con violencia. No, eso es mentira. Yo no conozco a nadie que... Valeria lo interrumpió, suave, casi como un susurro que duele más que un grito. La verdad no necesita que la conozcas, solo necesita que se oiga. Soria miró a la agente del equipo federal y dio una instrucción que hizo que varios se enderezaran en sus asientos, como si el aire se hubiera tensado de nuevo. Reproduzca la llamada. Y en el segundo en que el dedo volvió a acercarse al botón, Hargrove dejó de gritar, porque entendió que, esta vez, la voz que lo iba a condenar no sería la suya. El altavoz soltó un chisporroteo breve, y luego una voz distinta llenó la sala, más grave, más cautelosa. La voz de alguien que se cree invisible porque habla entre los suyos. Se oía el ruido de un motor, un intermitente, como si la conversación hubiera ocurrido dentro de un vehículo. Y entonces, como un veneno servido en vaso fino, llegó la frase que partió el mundo en dos. Tranquilo, Brandon. Lo de la chica esa se arregla. Como siempre, tú aprietas, yo firmo. Y si pregunta mucho, papeleo. Tiempo. Silencio. Hargrove se quedó rígido. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Esa voz la conocía demasiado. Sus ojos se dispararon hacia Soria, suplicando sin querer, como si quisiera que esa grabación se detuviera antes de decir lo que ya estaba dicho. La llamada siguió. Y lo de Ibarra ya se enfrió, ¿no? A esa gente se le pasa. Se cansan, se van. Valeria sintió que el estómago se le hundía. A esa gente. Como si fueran números. Como si fueran objetos. El público reaccionó con un murmullo áspero. Alguien soltó una maldición ahogada. Otra persona se llevó la mano al pecho como si acabara de entender algo que siempre había sospechado. Hargrove intentó hablar, pero la agente del equipo federal levantó la mano, y su mirada fue una orden muda. Escucha tu caída. La voz en la grabación volvió, con una risa corta, cómplice. Si hay cámaras, ya sabes, se apagaron. Si hay testigos, se asustan. Y si no se asustan, les recuerdas quién manda. Un silencio brutal aplastó la sala. No era un silencio de dudas, era un silencio de asco. Valeria miró a Hargrove y vio algo que nunca había visto en él, el pánico sin maquillaje, porque ya no era él contra una latina, era él contra una estructura que acababa de confesar su propio crimen. Soria apagó la reproducción con un gesto lento. Luego habló con una claridad que no dejaba escapatoria. Esa voz pertenece a un funcionario con firma y rango, y está identificado. Hargrove negó con la cabeza casi sin fuerzas. No pueden, eso no es... Valeria dio un paso hacia adelante, y su voz salió suave, pero con un filo inquebrantable. Tu problema, Brandon, es que tú creíste que el racismo era una broma, y la violencia, una costumbre, pero ahora se escucha completo. La burla, el golpe y el acuerdo. Hargrove apretó los dientes e intentó su último refugio, el ataque desesperado. Ella lo inventó, gritó. Ella es parte de esto. Ella me tendió. Soria lo cortó con una frase que cayó como metal. Usted no está siendo tendido, está siendo registrado. La agente del equipo federal se acercó con un formulario y un bolígrafo. El simple sonido del papel al desplegarse pareció una sentencia. Agente Hargrove, dijo, queda detenido para investigación. Tiene derecho a guardar silencio. Cuando oyó detenido, Hargrove abrió los ojos como si el mundo se inclinara. Miró a Valeria con odio puro, y debajo del odio, un miedo infantil. Esto no termina aquí, susurró, temblando de rabia. Valeria lo miró de vuelta sin triunfalismo, con una tristeza firme que parecía venir de generaciones. ¿No, Brandon?
Esto recién empieza. Y en ese instante, desde los bancos, una persona que había permanecido callada todo el tiempo se levantó lentamente, como si esa grabación le hubiera dado permiso para existir. Su voz salió quebrada, pero decidida. Yo sé dónde está la prueba que falta, y puedo llevarlos. La frase, yo sé dónde está la prueba, cayó como una piedra en agua quieta. El murmullo se apagó de golpe, y todas las miradas se clavaron en esa persona que había decidido levantarse cuando lo más fácil era seguir sentada para siempre. Soria no preguntó ¿por qué ahora? No juzgó el temblor en la voz. En su mundo, el miedo también es evidencia. Diga su nombre, pidió con calma. Elena Arce, respondió la mujer, tragando saliva. Yo trabajé cerca de ellos. Vi cosas, guardé algo, porque sabía que un día alguien iba a necesitarlo. Hargrove se tensó como si el nombre lo hubiera golpeado. La miró con un odio que intentaba hacer amenaza, pero ya no tenía dientes. Tú no, murmuró. Tú no te atreverías. Elena sostuvo la mirada un segundo, y en ese segundo parecía que le dolía el pasado entero. Luego bajó los ojos, no por sumisión, sino por fuerza. La fuerza de quien reconoce que su silencio fue parte del abuso y decide romperlo aunque le cueste. Me atrevo hoy, dijo, porque hoy ya no estoy sola. Valeria sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio y vértigo. Era como si el destino estuviera cerrando un círculo con manos invisibles. Elena no era una testigo cualquiera. Había un peso antiguo en su voz, como si cargara una promesa incumplida. Soria se acercó apenas. ¿Qué prueba? Elena miró hacia el suelo como recordando un lugar exacto. Un archivo físico, susurró. Un cuaderno con números, fechas y nombres. Nombres de personas que desaparecían del sistema por horas o por días. ¿Y quién ordenaba que se apagaran cosas? El público reaccionó con un sonido ahogado, como si a todos les doliera la misma idea al mismo tiempo. Un cuaderno, tan simple y tan mortal, porque lo simple es lo que no admite excusas. Hargrove se sacudió en el agarre y soltó una risa corta, desesperada. «Eso no existe. Está loca. Lo inventa para salvarse». Valeria se giró hacia él y su voz salió baja, firme, casi íntima. ¿Salvarse de qué, Brandon? Si según tú no pasó nada. Esa contradicción lo dejó sin aire. Abrió la boca, cerró la boca, como un pez fuera del agua. Soria asintió a la agente del equipo federal. Se activa protocolo de resguardo, ordenó. Si hay un archivo físico, lo recuperamos ya. Elena levantó una mano, temblando. No está en un lugar oficial, dijo. Está donde ellos creen que nadie va a mirar, donde se sienten seguros. Hargrove la miró con pánico real por primera vez. ¿Dónde?, exigió, casi suplicando sin querer. Elena cerró los ojos un instante, como si tragara fuego, y luego soltó la frase que convirtió la sala en hielo. En el mismo sitio donde guardaron el informe que nunca existió. La noche en que Rafael Ibarra desapareció. Y al oír el nombre de Rafael otra vez, Valeria entendió la ironía perfecta. El pasado no venía a pedir permiso. Venía a cobrarse lo que le debían. Elena respiró hondo, como si el aire estuviera hecho de agujas. Está en un armario metálico, dijo. Detrás de cajas viejas, en un pasillo donde no hay cámaras. Siempre dijeron que era zona de almacenamiento. Yo vi a Brandon entrar ahí esa noche. Lo vi con mis propios ojos. Hargrove sacudió la cabeza, violentamente. ¡Miente!, rugió. Está inventando porque le prometieron algo. Elena tembló, sí, pero no retrocedió. Y en esa firmeza repentina había algo poético. La venganza del destino no siempre llega con sirenas. A veces llega con la voz de quien se cansó de callar. No me prometieron nada, dijo. Yo me prometí a mí misma que no iba a seguir cargando tu suciedad. El público reaccionó con un murmullo de aprobación. No era aplauso, era algo más profundo. Era la sensación colectiva de que, por fin, el miedo estaba cambiando de dueño. Soria giró hacia el equipo federal. «Acompáñenla», ordenó. «Recuperen ese archivo y aseguren toda la zona». La mujer del equipo federal habló por radio, dando coordenadas, nombres, instrucciones. Todo sonaba rápido, organizado, irreversible. Hargrove miró esa coordinación y el pánico lo devoró por dentro. Cuando el poder abusivo pierde improvisación, se vuelve torpe. Y Hargrove, por primera vez,
Se veía torpe. «Esto es una cacería», gritó. «Ustedes quieren un culpable. Siempre buscan culpables». Valeria lo miró con una tristeza firme. «No te están buscando, Brandon. Te encontraste tú solo». Elena dio un paso para irse con los agentes, pero antes se detuvo. Miró a Valeria, y en sus ojos había lágrimas contenidas como agua detrás de una represa. «Yo estuve ahí cuando Mariana pidió ayuda», susurró. «Y no hice nada. Me quedé callada porque tenía miedo». Valeria sintió que esa confesión pesaba más que cualquier documento. «No lo digas como condena», le respondió. «Dilo como comienzo. Hoy estás aquí». Elena asintió y se fue con los federales. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe suave. Y ese golpe suave fue el sonido de una era terminando. Hargrove quedó en el centro de la sala, sostenido, inmovilizado, con el orgullo hecho pedazos. Intentó volver a su insulto favorito, el prejuicio que siempre le funcionaba, pero le salieron palabras desordenadas, torcidas, sin poder. Ustedes, balbuceó. «Si me hacen esto, se arrepentirán». Soria se acercó hasta quedar frente a él. «Agente Hargrove», dijo. «Su amenaza queda registrada también». Hargrove lo miró con odio puro y soltó un susurro venenoso. «Hay gente arriba, más arriba que tú. Ellos me cubren». Valeria sintió un escalofrío, porque esa frase implicaba algo enorme. Una red, un sistema, no un hombre. Soria no pestañeó. «Entonces hoy no cae solo usted», respondió. «Hoy cae la escalera completa». Y justo cuando esas palabras se asentaron, desde el pasillo llegó un sonido lejano, un armario metálico abriéndose, un eco de cajas moviéndose, y luego un grito ahogado de alguien que acababa de encontrar algo que no debía existir. El grito no fue de miedo, fue de impacto, de esos gritos que salen cuando la realidad supera lo que uno imaginaba. La puerta volvió a abrirse, y uno de los agentes entró rápido, sin correr, pero con el rostro tenso. Traía en las manos una carpeta gruesa y un cuaderno gastado, de tapas oscuras, como si hubiera absorbido años de polvo y años de secretos. «Lo encontramos», dijo, y la sala entera pareció inclinarse hacia adelante. Elena entró detrás, pálida, con los ojos húmedos. No miró a Hargrove, miró al público, como pidiendo perdón a todos a la vez. Valeria sintió que ese cuaderno era más que papel, era una lista de silencios convertidos en tinta. Soria tomó el cuaderno con guantes, lo abrió con cuidado, y las hojas crujieron como si protestaran por ser expuestas. Leyó una línea, luego otra. Su mandíbula se endureció. «Aquí hay nombres», murmuró, «fechas, intervalos sin registro y firmas». Hargrove estalló. «Eso no prueba nada», gritó. «Cualquiera puede escribir cualquier cosa». La agente del equipo federal lo miró con frialdad. «Pero no cualquiera puede coincidir con registros digitales, ubicaciones y audios. Usted no entiende. Esto no es un cuaderno, es un mapa del abuso». Valeria se giró hacia el público, y su voz cambió. Ya no era la voz de una sola persona. Era una voz que cargaba a muchos, como si al hablar, hablaran también los que no estaban allí. «Durante años nos enseñaron a aguantar», dijo, «a bajar la mirada, a creer que si trabajábamos duro, si hablábamos bajito, si no molestábamos, nos iban a tratar como humanos». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir esa verdad. «Pero el abuso no se calma con buena conducta», continuó. «El abuso se alimenta del silencio, se alimenta de la vergüenza que nos hicieron cargar, como si el problema fuera nuestro acento, nuestro apellido, nuestra piel». Alguien sollozó, un sollozo breve, contenido, como una herida abriéndose por primera vez sin miedo a sangrar. Valeria señaló el cuaderno, sin tocarlo. «Eso de ahí no es solo evidencia contra un hombre, es evidencia contra una idea. La idea de que algunos pueden humillarnos sin consecuencias». Hargrove intentó reír, pero ya no le salía. Intentó mirar al público con desprecio, pero el desprecio ahora era un espejo. Volvía hacia él. Soria pasó páginas y se detuvo en una sección marcada con una cinta roja. Levantó la vista. «Hay un apartado llamado aprobaciones», dijo. Elena tragó saliva. Ahí anotaban quién daba luz verde», susurró. «Para trazar reportes, para perder registros, para apagar cámaras». El público reaccionó con un murmullo profundo.
como un trueno lejano, porque todos entendían lo que significaba. No era solo Hargrove, era un sistema aceptándolo, firmándolo, sosteniéndolo. Valeria habló de nuevo, con una calma que parecía una oración. Y aquí es donde la historia cambia, dijo, porque cuando el abuso es un sistema, la justicia también tiene que serlo. Y hoy, por fin, el sistema está siendo mirado. Hargrove, desesperado, lanzó una última burla, intentando agarrarse de algo. ¿Y qué? ¿Van a cambiar el mundo con un cuaderno? Valeria lo miró y respondió con una frase que cayó como una piedra en el pecho de todos. No, vamos a cambiarlo con el valor de la gente que por fin se atrevió a hablar. Y en ese instante, desde el pasillo, se oyó otra voz por radio, urgente, confirmando un nombre de alto rango ligado a esas aprobaciones. Un nombre que haría temblar a toda la institución. La radio crujió con un siseo eléctrico, como si el edificio mismo estuviera nervioso por lo que iba a decir. Y entonces la voz, tensa, soltó el nombre con precisión quirúrgica. Confirmado, firma recurrente. Víctor Salcedo. Coincide con aprobaciones en múltiples fechas. El sonido de ese nombre provocó un efecto inmediato. Un funcionario al costado palideció y apartó la mirada. Alguien del público dejó escapar un "no puede ser" casi inaudible. Hargrove, en cambio, se quedó congelado, como si la palabra le hubiera cerrado la garganta. Ya no era arrogancia, era terror puro, porque Víctor Salcedo no era un compañero, era un techo. Y cuando el techo se agrieta, el que vive debajo queda aplastado. «No», murmuró Hargrove, apenas. «No digan ese nombre». Valeria lo observó y entendió la ironía. El mismo hombre que se burlaba de los latinos por tener miedo, ahora temblaba ante el poder real que siempre lo había protegido. El miedo había cambiado de bando. Soria cerró el cuaderno y habló con un tono que ya no era solo legal, era histórico. «Esto confirma encubrimiento institucional», dijo. «Y confirma que usted, agente Hargrove, no actuaba solo, actuaba con respaldo». Elena se llevó una mano al pecho y con un hilo de voz agregó: «Yo vi a Salcedo una vez entrar a ese pasillo, lo vi reírse, como si todo fuera un juego». El público reaccionó con un murmullo espeso, como si el aire se hubiera llenado de ceniza. La gente ya no miraba solo a Hargrove, miraba alrededor, como si por fin entendiera que el abuso no era un monstruo aislado, sino una sombra instalada. Valeria habló hacia todos, pero en especial hacia quienes tenían esa mirada cansada de haber sido ignorados muchas veces. «Cuando un sistema se pudre», dijo, «te convence de que tu dolor es individual, te aísla, te hace pensar, soy yo, mi mala suerte, mi acento, mi cara. Pero no eras tú, era un mecanismo». La sala permaneció quieta, y en esa quietud algo se transformaba, no con ruido, con conciencia, como una luz encendiéndose lentamente. Hargrove intentó aferrarse a su última cuerda, y su voz salió áspera. «Si ustedes tocan a Salcedo, esto se les viene encima, los van a destruir». Soria lo miró, firme, sin odio. «Eso mismo pensaron otros antes», dijo, «y por eso duró tanto». Valeria dio un paso y miró a los testigos, uno por uno. Sus ojos parecían decir, «No se vuelvan a esconder». «La verdadera fuerza no es el uniforme», dijo, «es la gente cuando deja de callar». Y como si esa frase hubiera desbloqueado algo, varios testigos empezaron a hablar al mismo tiempo, no gritando, sino declarando, entregando piezas de memoria que habían guardado como piedras en el bolsillo. «Yo tengo fechas, yo recuerdo un nombre, yo vi una cámara cubierta, yo escuché a Salcedo decir, déjalo enfriar». La agente del equipo federal anotaba sin parar. Soria asentía, marcando puntos, armando un puente directo hacia arriba. Hargrove, acorralado, miró hacia la puerta como si esperara que alguien entrara a salvarlo. Pero esta vez nadie venía, nadie iba a venir. Y entonces llegó el silencio. Un silencio distinto, pesado, denso, como el segundo antes de una tormenta. Porque todos sabían que el siguiente paso ya no sería una declaración. Sería un golpe directo al corazón del poder. El silencio se instaló como una manta húmeda sobre los hombros de todos. Nadie quería ser el primero en respirar fuerte, como si el aire mismo pudiera arruinar el momento. Soria miró la radio, luego el cuaderno, luego a Valeria, y en esa secuencia breve,
Se entendía algo sin decirlo. Ya no se trataba de un caso, se trataba de una estructura. Valeria sintió el pulso en la sien. No era miedo, era la presión de saber que la verdad, cuando sube demasiado, puede quemar a quien la sostiene. Miró a Elena, que todavía temblaba. Miró a los testigos, que por fin se permitían existir en voz alta. Y luego miró a Hargrove, que ya no tenía risa, solo una piel tensa, húmeda, y una mirada de animal atrapado. ¿Qué sigue?, susurró alguien desde el público. La pregunta no era curiosidad, era necesidad. Era la necesidad de creer que hablar no sería otra traición. Soria respondió con una calma brutal. Lo que sigue es que nadie sale de aquí hasta que todo quede asegurado. Y lo que sigue es que esta evidencia sube hoy mismo. Hargrove soltó una risa seca, quebrada. ¿Sube?, murmuró. No saben lo que están haciendo. Valeria no lo miró con triunfo. Lo miró con esa tristeza de quien entiende que el abuso también es cobardía. Lo que no sabías tú, Brandon, dijo, es lo que se siente cuando el silencio cambia de dueño. La agente del equipo federal hizo una señal y 2 personas del personal empezaron a ordenar documentos, a sellar cajas, a fotografiar cada detalle como si la realidad tuviera que quedar inmóvil para ser creída. El sonido del plástico, del papel, de los sellos, era extraño. No era dramático, era administrativo. Y sin embargo, en ese momento sonaba como música de justicia. Elena se acercó a Valeria con la mirada baja. Pensé que iba a morirme con esto adentro, confesó. Pensé que nunca iba a tener valor. Valeria le respondió en voz baja para que solo ella la oyera. El valor no es no tener miedo, es hablar con miedo. Elena asintió y una lágrima le corrió por la mejilla. Nadie se burló, nadie la juzgó. Ese fue otro cambio invisible. La sala ya no era un lugar para humillar, sino para sostener. Hargrove, acorralado, intentó soltar una última amenaza. Cuando Salcedo se entere, los va a aplastar. Soria lo miró como quien mira un argumento viejo. Salcedo ya lo sabe, dijo. Esa frase cayó como una puerta cerrándose por dentro. Hargrove abrió los ojos, confundido. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Valeria habló sin prisa, y su voz pareció más fría. Que la transmisión no era solo para registrar lo que tú hacías. Era para que los de arriba supieran que los estábamos mirando. Un murmullo se levantó, pero se apagó rápido, porque el peso de esa idea era demasiado grande. El poder estaba siendo observado, no por un rumor, no por una denuncia aislada, por un operativo en marcha. El silencio volvió, más denso todavía, y en ese silencio se oyó un sonido mínimo. El timbre de un teléfono, en algún lugar fuera de la sala. Un timbre insistente, urgente. Soria miró hacia la puerta y murmuró. Ya llegó. El timbre dejó de sonar, pero el eco quedó como un mal presagio. Pasos firmes se acercaron por el pasillo, no apresurados, sino seguros, como de alguien acostumbrado a entrar a cualquier lugar sin pedir permiso. Hargrove levantó la cabeza, y por un instante su rostro se iluminó con una esperanza torpe, como si creyera que venían a rescatarlo. La puerta se abrió. Entró un hombre de presencia pesada, traje impecable, mirada de acero pulido. No necesitó presentarse para que el aire se tensara. Sin embargo, Soria lo nombró con una claridad que sonó a campana. Víctor Salcedo. El nombre, ahora en carne y hueso, hizo que varias personas tragaran saliva al mismo tiempo. Salcedo observó la sala con calma estudiada, como quien evalúa daños. Su mirada se detuvo en Hargrove, no con compasión, con cálculo. ¿Qué es esto?, preguntó sin levantar la voz. Hargrove intentó hablar, apurado, casi ansioso. Señor, ella, me tendieron una trampa. Están exagerando. Yo solo. Salcedo levantó una mano, silenciándolo sin esfuerzo. Luego miró a Soria con una sonrisa mínima, falsa, perfectamente entrenada. Supervisor Soria, esto se puede manejar internamente, dijo. No necesitamos convertirlo en un escándalo. Valeria sintió una ola de rabia fría. Manejar internamente, la frase favorita del encubrimiento. La frase que convierte el abuso en trámite. La frase que le dice a la víctima, tu dolor es inconveniente. Soria no cedió. No, respondió. Hoy no. Salcedo parpadeó. Apenas. Se giró hacia Valeria y la miró como si intentara adivinar cuál era su precio, cuál era su miedo, cuál era su punto débil. Señorita Valeria, ¿verdad?
dijo con un tono casi amable. Usted es joven. Tal vez no entiende la magnitud de lo que está haciendo. Puedo asegurarle que... Valeria lo interrumpió sin gritar, sin faltar el respeto, solo con una frase que lo obligó a revelar su verdadero rostro. ¿Va a asegurarme lo mismo que aseguraron a Rafael Ibarra y a Mariana Quiñones? La sonrisa de Salcedo se congeló. Sus ojos se afilaron. Por un segundo, el hombre elegante mostró el depredador. Cuidado con lo que insinúa, susurró. Y en ese susurro, el público entendió algo aterrador. Hargrove era el puño, pero Salcedo era la mente. Soria levantó el cuaderno con guantes, sin dramatismo. No es insinuación, dijo. Son firmas. Salcedo miró el cuaderno como si fuera un insulto personal. Luego soltó una risa suave, controlada. Eso puede ser falsificado. La agente del equipo federal habló seca. Cadena de custodia verificada. Y además, hay otra cosa. Salcedo frunció el ceño, irritado. ¿Qué otra cosa? Valeria sintió el silencio antes del golpe. Ese silencio que se estira, que duele, que te hace escuchar tu propio corazón. Miró a Soria. Él asintió apenas. La agente del equipo federal levantó el dispositivo y pronunció una frase que cortó el aire como vidrio. La llamada que escuchamos hace unos minutos. Fue de su número, señor Salcedo. La sala se congeló. Salcedo no se movió, pero su mandíbula se tensó. Apenas. Lo suficiente para delatarlo. Hargrove abrió los ojos como si acabara de darse cuenta de que su protector podía soltarlo como se suelta un peso incómodo. Y entonces, Salcedo habló, lento, midiendo cada palabra. Eso, es una acusación grave. Valeria lo miró fijo y susurró, como quien coloca la última pieza en un tablero. Y aún no escuchó la parte donde usted dice, déjalo enfriar. La frase, déjalo enfriar, cayó como hielo en sangre caliente. Salcedo parpadeó una sola vez, apenas, pero en esa mínima reacción, la máscara se agrietó. No era miedo exactamente, era rabia por haber sido expuesto. No sé de qué está hablando, dijo, con el tono de quien ha mentido toda la vida sin consecuencias. Soria no se apuró. Miró a la agente del equipo federal, y ella reprodujo solo un fragmento, corto, letal. La voz de Salcedo llenó la sala. Imposible de confundir. Déjalo enfriar. Se cansan, se van. No hubo murmullos. Hubo un vacío absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar por respeto a la verdad. Luego, una mujer del público soltó una exclamación de dolor, y esa exclamación rompió el hechizo. «¡Eso lo dijeron de mi hermano!», gritó levantándose. «Nos dijeron que esperáramos, que no hiciéramos ruido». El sonido de esa rabia abrió una compuerta. Otra persona se levantó, y otra, y otra. Ya no era solo testimonio, era un coro, una ola humana. A mí me hicieron esperar semanas. Me perdieron documentos. Me dijeron que si insistía, me iba a ir peor. Salcedo miró ese levantamiento colectivo con una irritación que intentó disfrazar de calma. «Esto es desorden», dijo. «Están siendo manipulados por emociones». Valeria dio un paso hacia el centro, y su voz salió firme, como una campana que ya nadie puede apagar. «No son emociones, son consecuencias acumuladas». Salcedo la miró con desprecio calculado. «¿Usted cree que esto la convierte en heroína?». Valeria negó con la cabeza. «No, esto me convierte en espejo, y usted no soporta verse». El público reaccionó con un murmullo de aprobación. Un hombre gritó desde atrás. «Siempre se creyó intocable». La agente del equipo federal levantó la mano pidiendo orden, pero esta vez no era el orden del miedo, era el orden de la dignidad recuperada. Soria habló, y su tono atravesó la multitud como un rayo. Todos los que tengan información se quedarán para declarar. Su voz hoy tiene peso, no la suelten. Valeria miró a quienes estaban de pie, vio caras cansadas, vio manos temblorosas, vio gente que por años se sintió pequeña y ahora se estaba enderezando. Salcedo, acorralado por primera vez en un lugar donde antes mandaba, cambió de estrategia. Su voz se volvió más dura. «Esto se detiene ahora», ordenó. «Supervisor Soria, le exijo que entregue ese material. Está comprometiendo una institución entera». Soria lo miró con una calma peligrosa. «La institución se comprometió sola», respondió. «Nosotros solo encendimos la luz». Salcedo apretó los dientes. Miró a Hargrove con una frialdad que daba miedo, y por primera vez quedó claro.
Si tenía que sacrificar a alguien para salvarse, lo haría sin pestañear. «Brandon», dijo, «di la verdad, y tal vez podamos ordenar esto». Hargrove lo miró, temblando. Su voz salió pequeña. «¿Ordenar? ¿Me vas a dejar solo?». Salcedo no respondió con palabras, respondió con silencio. Ese silencio fue una puñalada, y en ese segundo, Hargrove entendió que el poder que él adoraba nunca lo quiso, solo lo usó. El silencio de Salcedo fue más cruel que un insulto. Hargrove tragó saliva, y la sala entera vio cómo el matón se volvía niño por un instante. Los ojos húmedos, la mandíbula temblorosa, la respiración entrecortada. Y fue ahí cuando ocurrió lo impensable. El abusivo, acorralado y traicionado por su techo, empezó a hablar. Yo solo seguía órdenes», balbuceó mirando a Salcedo. «Tú me dijiste que presionara, que los asustara, que así se iban». El público soltó un murmullo que sonó a relámpago. Salcedo dio un paso hacia Hargrove, lento, con una calma que amenazaba. «Ten cuidado», dijo casi sin mover los labios. Pero Hargrove ya estaba cayendo, y cuando alguien cae, a veces arrastra lo que puede. Su voz se elevó, quebrada, desesperada. «Tú me cubrías, tú firmabas, tú decías, déjalo enfriar. No me mires así». Salcedo intentó recuperar su control con una risa fría. «Está delirando», dijo. «Un hombre desesperado dice cualquier cosa». Valeria observó la escena sin satisfacción. Había algo triste en ver la maquinaria rebelarse. No era una película, era gente real, vidas rotas por juegos de poder. Soria levantó la mano. «Queda registrado», dijo. «Confesión parcial y señalamiento directo». Salcedo giró hacia Soria con furia controlada. «Esto es una farsa». La agente del equipo federal intervino cortante. «Una farsa no tiene audios, cuadernos, registros y testigos al mismo tiempo». El público, encendido por la confesión, ya no podía volver atrás. Una mujer gritó: «¡Que paguen todos! ¡Que se sepa todo! ¡Basta de interno!». El ambiente se volvió eléctrico. Algunos estaban llorando, otros apretaban los puños. Y sin embargo, entre esa ola, Valeria se mantuvo firme, como un faro. Alzó la voz, no para gritar más fuerte, sino para dirigir el fuego hacia la justicia. «Escúchenme», dijo, «no se trata de linchar. Se trata de que nadie más pueda hacer esto mañana». Esa frase aterrizó como una guía. La gente respiró, y el caos bajó un poco, como si el público interno se ordenara alrededor de una idea. No venganza ciega, justicia clara. Salcedo, viendo que la sala se le escapaba, intentó su última carta, el desprecio abierto hacia los que consideraba inferiores. «Ustedes no entienden cómo funciona el mundo», escupió. «Creen que un apellido, un acento, una historia triste, les da derecho a destruir carreras». Valeria lo miró fijo y su voz salió como acero templado. «No es un acento el que destruye carreras, es la corrupción». Salcedo apretó los dientes, miró a la salida calculando, y por primera vez todos lo vieron. El hombre que siempre mandaba estaba pensando en huir. Soria notó ese movimiento y habló por radio, firme: «Bloqueen accesos. Nadie sale sin autorización». Los agentes se posicionaron. Salcedo se quedó quieto. Hargrove, en cambio, bajó la cabeza, derrotado por la misma estructura que lo alimentó. Y en ese instante, una voz desde el fondo, una voz que parecía haber esperado años, dijo algo que selló el momento. «Hoy sí les creemos». Valeria sintió un nudo en la garganta, porque esa frase no era para ella, era para todos los que alguna vez fueron ignorados. La frase «hoy sí les creemos» se quedó flotando como una bandera invisible. Salcedo la escuchó y su expresión se endureció, porque entendió algo que ningún rango puede frenar. Cuando la gente deja de dudar de sí misma, el abuso pierde su mejor arma. Soria se acercó un paso y su voz sonó limpia, sin rencor, como un acta escrita en piedra. «Víctor Salcedo queda notificado. Está bajo investigación formal por encubrimiento y obstrucción». Salcedo soltó una risa corta, venenosa, intentando recuperar su viejo teatro. ¿Investigación? ¿Con qué autoridad? La agente del equipo federal levantó un documento y respondió sin levantar la voz: «Con la autoridad de la evidencia y con un operativo vigente». Salcedo miró el documento, luego miró a Hargrove con desprecio,
como si fuera un instrumento roto. Luego intentó el último gesto de dominio: dar órdenes. Retiren a los civiles, esto termina ahora. Nadie se movió. Ese nadie fue el giro definitivo. Un silencio compacto, unido, como una pared. Valeria dio un paso hacia adelante y por primera vez habló directamente a Salcedo sin suavidad, pero también sin gritar. Usted construyó su poder sobre la idea de que nadie iba a hablar, dijo. Hoy le demostramos lo contrario. Salcedo tensó la mandíbula. Su mirada se clavó en ella con una rabia fría. ¿Y qué cree que gana?, preguntó. ¿Aplausos? ¿Fama? Valeria negó lentamente. Gano que cuando alguien diga «me pasó», ya no le respondan «seguro exageras». Gano que el silencio deje de ser la norma. Soria se giró hacia el público y su gesto fue inesperado. No los mandó callar, les dio lugar. Quien quiera declarar, se queda. Quien no pueda, será contactado, pero todos serán escuchados, dijo. Serán escuchados. Provocó un temblor en el ambiente. Una mujer apretó la mano de otra. Un hombre cerró los ojos como si por fin soltara un peso viejo. Elena, con lágrimas quietas, asintió como quien se perdona un poquito. Salcedo retrocedió medio paso, imperceptible, y luego intentó girar hacia la salida con naturalidad fingida. 2 agentes se adelantaron, bloqueando el paso sin tocarlo aún. El mensaje era claro. Ya no había atajos. ¿Van a impedirme salir?, dijo Salcedo, con una calma que pretendía ser superior. Soria lo miró fijo. «Vamos a impedir que destruya pruebas, intimide testigos o apague la verdad», respondió. Hargrove levantó la cabeza, derrotado, y por primera vez habló sin arrogancia, casi como confesión involuntaria. Él siempre decía que la verdad se cansa. Valeria lo miró, y su voz fue un filo suave. La verdad no se cansa, se acumula. Salcedo apretó los dientes, comprendiendo que la balanza ya había cambiado. Entonces ocurrió el símbolo final del giro de poder. Uno de los funcionarios que antes evitaba mirar se puso de pie y habló con voz firme, temblorosa, pero firme. «Yo firmé cosas que no debí», admitió. «Y voy a decir todo». El efecto fue inmediato. Si uno hablaba, otros podían. Salcedo abrió la boca para detenerlo, pero ya era tarde. El derrumbe había empezado desde adentro. Las palabras «yo firmé cosas que no debí» fueron como una piedra soltada en una represa vieja. La presión que había estado contenida durante años encontró una grieta, y esa grieta se volvió río. Otro funcionario se levantó, luego otro, no con heroísmo de película, sino con vergüenza humana, con el rostro rojo, con las manos temblando. Personas que habían preferido callar por miedo a perderlo todo. Ahora entendían que lo estaban perdiendo igual, solo que con la conciencia más pesada. «Yo recibí instrucciones», dijo uno, mirando al suelo. «Me dijeron que no registrara ciertos ingresos». «Yo vi reportes alterados», dijo otro. «Y me dijeron que no preguntara». Salcedo los miraba como quien ve traición, pero en realidad estaba viendo algo peor. Estaba viendo el final de su control. Intentó hablar, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Era solo un hombre que se sostenía por costumbre. «Esto es un error», dijo, más fuerte. «Están destruyendo una institución». Valeria lo miró con una calma inmensa. «No la estamos destruyendo», respondió. «La estamos limpiando». Soria se acercó y habló con una gravedad que parecía bajar el volumen del mundo. «Víctor Salcedo, por su propia seguridad y por la preservación de pruebas, queda temporalmente retenido. Todo acto de intimidación será agregado al expediente». Salcedo apretó los dientes y miró a Hargrove con una frialdad brutal, como si quisiera recordarle que los cobardes siempre culpan al último eslabón. Hargrove bajó la cabeza. Ya no tenía teatro, ya no tenía risas, solo tenía el peso de lo que hizo y el horror de comprender que su techo lo había usado y lo iba a abandonar. El público reaccionó con una energía nueva. No era caos, era catarsis. Un murmullo que sonaba a alivio, a por fin, a ya era hora. Una mujer abrazó a su hijo. Un hombre se secó las lágrimas sin vergüenza. Elena se acercó a Valeria y le tomó la mano con fuerza. «Gracias», susurró, como si esa palabra contuviera años. Valeria apretó esa mano y respondió: «No me agradezcas a mí. Agradécete por hablar».
Salcedo intentó mantener su máscara por última vez. «Esto no se quedará así», dijo, casi amenazante, casi suplicante. Valeria lo miró con una serenidad que parecía venir de muy lejos. «Se quedará peor para usted», dijo, «porque por primera vez el miedo no está del lado correcto». Soria dio una instrucción final por radio. Traslado, custodia, protección de testigos. Cada palabra era un ladrillo sellando el derrumbe. Los agentes se movieron con precisión, sin violencia innecesaria, pero sin duda. Salcedo y Hargrove fueron separados, como dos piezas de un mismo engranaje que por fin se desarma. Y cuando parecía que todo había terminado, ocurrió algo íntimo, casi invisible. Un anciano del público, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se puso de pie con lentitud. Caminó unos pasos hacia Valeria y, con la voz quebrada, dijo: «Yo fui Rafael Ibarra, y pensé que me iban a borrar para siempre». El mundo se detuvo. Valeria lo miró, con los ojos húmedos, y el dolor se convirtió en una sola cosa: verdad viva. Rafael dio otro paso, tembloroso, como si cada avance le doliera en la memoria. Tenía la mirada de alguien que aprendió a caminar con cicatrices invisibles. No venía a vengarse con gritos, venía a recuperar su nombre. Valeria lo sostuvo con los ojos, con la presencia, como quien sostiene a alguien al borde de caer sin tocarlo todavía. «Me dijeron que nadie me iba a creer», susurró Rafael. «Me lo repitieron hasta que empecé a creerlo yo». La sala, que antes había sido un teatro de humillación, ahora era un lugar donde el aire se volvía humano. Nadie se movía, nadie quería romper ese momento. Elena sollozaba en silencio. Una madre apretaba la mano de su hijo como si le jurara que no volvería a callar. Soria, por primera vez, bajó la mirada un instante, como quien entiende el peso de lo que se estuvo permitiendo. Valeria se acercó a Rafael con lentitud. Lo miró a los ojos y habló despacio, como si cada palabra fuera una manta. «Te creímos tarde, pero te creemos de verdad», dijo, «y hoy tu voz no vuelve a desaparecer». Rafael tragó saliva y, sin pedir permiso, abrió los brazos. No fue un gesto melodramático, fue un gesto simple, desesperadamente humano. Valeria lo abrazó, y ese abrazo, pequeño y silencioso, se sintió más grande que cualquier sentencia, porque no era solo un abrazo entre dos personas, era la reparación de un hilo roto. En un rincón, Hargrove evitaba mirar, derrotado por el mismo espejo que había temido. Salcedo, escoltado, mantenía la mandíbula rígida, pero ya no tenía control sobre nada, ni sobre los papeles, ni sobre el silencio, ni sobre la historia. Los agentes terminaban el procedimiento, los formularios pasaban de mano en mano, las declaraciones se recogían como semillas que por fin podían plantarse. Valeria se separó del abrazo y miró al público. Su voz salió suave, pero alcanzó a todos. «Esto no pasó porque yo sea federal», dijo. «Pasó porque ustedes dejaron de pensar «nadie me va a creer» y dijeron «yo lo vi». El silencio fue distinto ahora. No pesaba, sostenía. Rafael asintió con lágrimas en las pestañas. Elena se secó el rostro y enderezó la espalda. Una mujer levantó el mentón como si, por primera vez en mucho tiempo, respirara sin pedir permiso. Valeria respiró hondo, y su última frase fue una promesa para quienes escuchan historias como esta buscando esperanza. La verdadera justicia empieza cuando dejamos de callar, incluso cuando nos tiembla la voz. Y si esta historia te tocó, compártela, porque cuando una voz se enciende, otras se atreven, y el miedo, por fin, cambia de dueño.